Estás escuchando ¿Y ahora qué? Con Linda Bueso, un podcast de La Voz del Jaguar. Bienvenidos sean todos nuestros audios escuchas. Aquí estamos nuevamente en ¿Y ahora qué? Y con nosotros, acompañándonos, está Asael Talavera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias también a los que nos están escuchando. Pues muy contento por la invitación y este espacio que nos está brindando para tener pues una conversación entretenida, alegre y esperamos que fructífera para todos. No, claro, es que es un placer para nosotros tenerlo acá porque sabemos que es un elemento muy especial, diría yo. Es uno de esos casos, 1 en 1,000,000, si no me equivoco. Bueno, no, ni tanto, pero muchas gracias, ¿no? No, y para empezar un poco me gustaría que nos comentara sobre usted. ¿Quién es Asael Talavera? Su recorrido profesional, dónde estudió, de dónde es específicamente, su edad, etcétera. Okay, listo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? De quién soy. Y esa es la pregunta que casi nadie se hace o en algún momento nos hacemos, pero muy difícil de contestar, ¿verdad? Pero si nos vamos a las etiquetas de la vida, ¿verdad? Que es la parte profesional, yo estudié ingeniería en sistemas. Creyendo en aquel entonces, en los 90s, de que la tecnología era el futuro y prácticamente no me equivoqué en esa parte. Exactamente. ¿No? Pero luego que estudié en la universidad ingeniería en sistemas, no pude ejercer nunca en una empresa. Y por accidente lo que logré fue caer en la docencia. Docencia de educación media y docencia a nivel también de universitaria, ¿no? Pero con algunos cursos y diplomados más enfocados en cuestiones específicas, diseño gráfico y algunos de producción audiovisual. Entonces, básicamente esa ha sido mi línea de profesional. Pero la docencia también trae este aditivo pues, de querer ser autodidacta, de la lectura, de querer actualizarse por los propios medios. Y eso me llevó a básicamente encontrarme con aquello que siempre me apasionó, ¿no? Que es el cine. El hecho de que eran escasas las oportunidades, obviamente, cuando era chico para poder ir a una sala de cine, pero me llamaba bastante la atención el hecho de decir, bueno, ¿cómo se hizo esta escena, no? Uh-huh. ¿Cuál es el detrás de cámara? Entonces empecé a ver cine de una manera diferente, ¿no? No solamente por el entretenimiento, sino que más allá. Y a lo largo de este movimiento de docencia, también por accidentes de la vida, una tía política, podría decirse, ¿no? Me invita a hacer una edición de un video que ella tiene como proyecto. Y así nace como empezar a jugar un poco sobre, este mundo audiovisual, vamos a ver de qué trata y si podemos adentrarnos en ello, ¿no? Entonces, haciéndole un pequeño resumen, ingeniería en sistema, docencia y luego pues saltamos de nuevo a la producción audiovisual ya como básicamente el 50 o 60% de las actividades que hago, porque siempre ejerzo como freelance la parte de diseño gráfico, de diseño web, manejo también capacitaciones docentes en herramientas digitales y trabajo con ONGs. En este caso he trabajado de cerca con el Betas Honduras y la red ITC, donde se le implementó la plataforma educativa de Moodle para todos los docentes, las capacitaciones, etcétera, y también pues los productos audiovisuales. Mencionó algo que me llamó la atención, que es su pasión por el cine. Y me resulta curioso porque mencionó que estudió sistemas, pero que siempre estaba apasionado del cine. Exactamente cómo surge esa pasión. Sí, lo de la pasión, bueno, cada quien tiene una pasión, ¿no? Uh-huh. Y el tener pasión por algo no quiere decir que uno sea bueno en ello, ¿no? Exactamente. Entonces yo puedo ser muy apasionado al fútbol y quizás nunca voy a jugar voy a tocar un balón siquiera. Como Messi o como Cristiano. Esos son casos 1 en 1,000,000, como usted lo dijo. Esos sí son casos 1 en 1,000,000. Entonces, básicamente viendo cine, porque el cine así es que lo enamora a uno, ¿no? Viéndolo. Yo tengo muy mala memoria, ¿no? Eso sí, para las fechas, los nombres es bien difícil para mí, pero la parte visual creo que es muy fuerte, ¿no? La observación. Me gusta quedarme viendo, de hecho, alguna escena
en particular, improvisada o en cualquier lugar, y empiezo a observar todos los detalles, ¿no? Comportamiento humano, cómo está construido el lugar donde está, etcétera, ¿no? Entonces soy bien visual prácticamente. Entonces, a raíz de la televisión, obviamente que era lo más directo que uno tenía y que generalmente era impuesto, ¿no? En aquel entonces, lo que nosotros veíamos era lo que las televisoras o los medios querían que nosotros viéramos, ¿no? Entonces, por ahí iba viendo y como le digo, cada vez que iba al cine, pues, no sé, es como una cuestión innata de saber el por qué o cómo se hace el detrás de cámara, o sea, cómo se hace cine. Y de ahí nace esa pasión, ¿no? O sea, de estar viendo prácticamente mucho cine, contenido ya después en redes sociales, en YouTube, y todo eso, pues, abona, pues, a que uno quiere entrarse en ese mundo. Por ahí podría decirle que viene. Que empezó todo. Sí. Empezó a raíz de curiosidad, entonces. Prácticamente, sí. Yo vivo de accidentes, ¿no? Por eso le digo, ¿verdad? Accidente docente, accidente... Bueno, la tecnología no, porque eso sí fue una decisión. Pero ¿cómo uno cae en esta cuestión audiovisual? En mi caso, tengo esta amiga, señora, que es tía prácticamente, pero es aquella persona que es tan emotiva y tan de buen trato, que es la tía de uno de mis mejores amigos, y cuando uno llega a ese sitio, pues lo trata a uno también como sobrino, entonces uno termina diciéndole tía. Sí, entonces se crea ese vínculo. Y esta persona tiene su mejor amigo también de infancia, con el cual tienden a recorrer, a hacer turismo interno, grabarse con el móvil y querer hacer un show de cocina. Pero estoy hablando de dos señores de 60 años, ¿no? Wow. O sea, ya estamos hablando de personas retiradas, pero que tienen esa pasión también por hacer algo, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan a recolectar todo este contenido y un día me citan y me dicen, bueno, fíjate que tenemos este material, ¿qué crees que se puede hacer? Y entonces yo vi la oportunidad de decir, bueno, o sea, aquí como no voy a cobrar, no tampoco tengo la presión de que me hagan reclamar, ¿verdad? Entonces, es también esa parte en la cual uno hace el balance de los trabajos que va encontrando en el camino. Y entonces invertí tiempo, el equipo, y entonces dije, bueno, vamos a ver qué hago. Agarré todo el material y les creé un demo. Entonces, el demo les gustó tanto, ¿no? Que entonces hicimos una alianza, ¿no? La otra persona es Guillermo Machi, que es un pintor, ganador de bienales, de muchos concursos nacionales, internacionales. Su obra está exhibida en Europa, en Asia, en Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, ¿no? Entonces es un pintor y que es obviamente el mejor amigo de la tía Lupe, con el cual empieza la aventura, y el programa se llama Cocina Divertida con Lupita y Guillermo. Entonces era una combinación de tener un sketch de comedia y luego una receta de comida, con un formato como lo que hoy conocemos en TikTok, ¿no? Un formato en el cual es parodia, es comedia, es entre comillas mal hecho, para que se note. Pues ahí fue donde empecé también a utilizar el croma, a experimentar más que todo, ¿no? Porque al final no estudié cine, ¿no? O sea, yo no he pasado por la academia, y no digo que sea malo, pero también se puede hacer cine sin necesidad de ir al cine, a estudiar cine, ¿no? Lo único que la curva de aprendizaje es más larga por el ensayo y la prueba y el error, pues. Hay caminos más cortos cuando uno ya tiene el conocimiento, el procedimiento y la línea, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que haya un impedimento para hacerlo, ¿no? Hay muy, muy buenos directores de fama mundial. James Cameron, por ejemplo, no estudió cine. Tarantino tampoco. Exacto. Y tiene un estilo. Uno de los pocos directores que puede poner un estilo, que cuando alguien sabe que va a ver una película de él, entonces ya sabe a lo que se va. Entonces, al final, como le digo, como por accidente, empiezo a hacer este proceso y termino cimentando el deseo por seguir experimentando en el área de cine. Me gusta cómo menciona que la parte de experimentar, diría que es como la base de poder hacer un buen trabajo. Pero si en cierto caso no se le hubiera dado esa etapa de experimentación y simplemente lo hubieran lanzado a un proyecto, ¿siente que estaría en el mismo nivel en el que está ahorita o sería una situación totalmente distinta?
Jamás, yo no creo, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión de talento, ¿no? Ujú. Y aquí volvemos a citar el tema del fútbol, ¿no? Messi es talento, Ronaldo es disciplina, ¿no? Entonces son como las dos áreas. Y los dos son muy buenos. Puede gustarle uno más que el otro, pero al final tienen un mismo... como esa estrellita, ¿verdad? De profesional. En el área del cine, si yo no hubiera tenido la experimentación que tuve, hoy por hoy no podría haber hecho un trabajo que tuviera la calidad que hemos logrado, que no es una calidad extremadamente a lo que nosotros deseamos como productora, porque fundamos una productora a raíz de todo este juego del programa de cocina. Pero que a su vez no nos limitamos, pues, o sea, no estamos esperando siempre ganar. Es bonito ganar un concurso, es bonito experimentar, es bonito tener el reconocimiento, pero lo más importante es hacerlo, ¿no? O sea, tener un proyecto y terminarlo. Bueno o malo o medio, como sea, siempre hay una enseñanza, hay un aprendizaje en ese camino, ¿no? Entonces no podemos decir que a la primera. Ahora, fuera genial, obviamente, ¿verdad? Experimentar por primera vez y obtener un resultado de alta calidad, que no creo que no se pueda también, ¿verdad? Porque también depende si hay disciplina, si hay un procedimiento, si hay líneas a seguir, porque es la base en todo. Entonces, si usted no tiene una planificación, es muy probable que su proyecto no vaya a terminar. Pero tampoco quiere decir que no se vaya a terminar. O sea, es bien difícil de irse por una línea o parcializarse, ¿no? Pero en lo personal, volviendo a la pregunta, yo creo que no. Lo que hemos logrado con el último trabajo que tuvimos no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una línea de aprendizaje en la cual fallamos y fallé muchas veces. Y que sigo fallando, ¿no? Yo miro mi última obra y yo le veo todos los errores posibles, ¿no? Sí, entonces, y al próximo, digo, tengo que superar ¿no? Y no lo supero para el público o para la demás gente, lo supero para mí. Es una exigencia personal, ¿no? Sin esperar algo a cambio de los demás. Algo que es innato de cada persona que está dentro del mundo de la producción, diría que es el proceso creativo. Y si no me equivoco, todos, no sé por qué todo director tiene ese estilo único, un proceso creativo bien raro. Pero en su caso, ¿cuál sería su proceso creativo que lo ayuda a poder como meterse en la onda que dicen? Hay dos cosas que creo que sí me hacen entrar en ese mundo, y es uno, la presión. O sea, presionarme con una fecha, presionarme con hablar. O sea, andar de bocón a veces y decir voy a hacer algo para que los demás lo esperen, y entonces eso es una presión personal. Pero el proceso creativo en lo personal viene más cuando ya estoy en el rodaje, ¿no? Entonces antes yo tengo una idea general, pero básicamente yo no sé cuál va a ser el final. El género que nosotros tomamos pues como productora es el documental. Y el documental es esa parte de poder ser parte de la realidad de otro, o de muchos, o de una situación, ¿no? Entonces, tomar el tema y tirarse al agua, pues, y ver qué es lo que va a pasar y cómo se va a desarrollar, y ser flexible y adaptarse al momento, creo que es ahí en el momento en el cual, pues, puedo decir que soy más creativo. Bueno, entonces me toca en muchos de los casos, y no es que en la totalidad, ser este hombre orquesta, ¿no? El audio, cámara, edición, colorización, de todo, ¿no? Sí, entonces estoy involucrado en todo, en la dirección, y muchas veces es porque obviamente no tengo los contactos directos de otra gente que quisiera colaborar hasta este momento, que se van abriendo puertas para colaboraciones. Pero en ese momento creativo también me ayuda mucho el productor Guillermo, como es un artista y también es muy visual, ¿no? Entonces, suponga que en el último trabajo que hicimos, que es Apinán, cuando íbamos a rodar, nos situábamos en algún lugar y nos parábamos. Yo bajaba la cámara, trípode, preparaba todo, hacía un par de tomas, y Guillermo es el explorador. Entonces Guillermo él va, entonces ya me dice a él, mira aquello. Entonces, ok, esta escena me gusta, y ya la tomo.
mira, ya podés, te gusta esta parte, te favorece, no te favorece. Entonces, ese complemento es muy necesario a los trabajos que hacemos, ¿no? Eso es un trabajo en equipo, ¿no? Por mucho que yo haga las cosas, la mayoría solo, siempre tengo gente que abona a que los proyectos se realicen, ¿no? Y en este caso, creativo, si me dice cuál es mi proceso, es en el rodaje. Yo llevo una idea de lo que quiero plasmar, pero el tiempo me lo va a dar. El tiempo me va a decir por dónde me tengo que ir y cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces soy bien flexible en esa parte, no solo llevo la línea y la idea general, pero lo demás es a pura observación y lo que vaya pasando en el momento. A lo que surja. A lo que surja, sí, claro. Menciona algo acerca de Guillermo, que él es un artista. Sí. Veo que literal es como su complemento dentro de toda obra que realizan. Sí, somos socios en partes iguales en una productora que se llama Banana Production. Guillermo, aparte de ser artista, es escritor, es historiador. Entonces es una de las personas que deberían de tenerlo también aquí en un espacio. Sí, un día hay que invitar a Guillermo también. Claro, sí, y no se va a cansar porque es historia tras historia, tras historia, tras historia, dato, y es una escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las cosas que uno ignora a veces viene por la falta de lectura o porque no se documenta, ¿no? Entonces, aparte de lo que leo, aparte de lo que veo, tengo a un guía prácticamente al lado donde ve cosas más allá de lo que yo estoy acostumbrado a ver, porque es una persona que ha viajado, póngale algunos 100, 120 países, ¿no? O sea, wow. bien con bastante documentación, con bastante historia y también la parte visual, ¿no? Entonces, a raíz de eso y del primer trabajo que nos divertíamos, obviamente, con Lupe, Guillermo y yo, entonces pasó a darle formalidad. Ok, hagamos esto más formal. Y entonces él siempre es, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que eres? Yo produzco y vos lo haces, ¿no? Entonces yo introduzco el tema, lo ponemos en una mesa, invitamos 3, 4 personas para discutirlo, gente que tenga peso en el decir, nos gusta esta parte, no nos gusta, para tener una idea. Y luego, pues, en las cuestiones de rodaje, él siempre anda, ¿no? Y en la parte de producción es esencial porque él abre las puertas. Entonces, en los trabajos que tenemos nosotros de documental, entramos a una casa, por ejemplo, y él, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Podemos pasar. Lobby, me gusta esto, me regala una tacita de café, aunque no es el... Sí, y entonces eso rompe el hielo y después introduce el tema. Andamos grabando un documental, ¿no le gustaría a usted ser parte? Mire que esto y la gente como que cede ante esa buena vibra. Y entonces ya después entro yo, coloco la escena y me encargo de lo demás. Sí, ok, ya la dejamos aquí, hagamos esto ahora acá. este es mi trabajo. Ahora sí, pasar. voy yo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte creativa, como le digo, siempre tiene que ver también con otros, ¿no? Entonces, en lo personal, sí, como el brazo derecho en la parte creativa dentro del rodaje, ¿verdad? Ya cuando estamos en postproducción, yo me encierro a editar tanto la musicalización y toda la parte de edición, y luego volvemos y lo sometemos, ¿no? Nos sentamos, lo vemos una vez e invitamos, porque también tenemos un grupo de críticos de arte como también. Un grupo foco que mira primero. Correcto. Y esos son como, no me gusta. Entonces, ok, ¿por qué? Toca volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer. Que regrabar. O hacerlo, o darle otro toque, o me parece esto. Entonces, en eso también creo que es importante ser flexible, ¿no? Y dejar el ego a un lado, ¿no? Porque el artista obviamente presenta su obra y el arte no se compromete con nadie, ¿no? Es su obra y punto. Es subjetivo también. Entonces, ¿por qué he de criticar, verdad? Lo de otro. Pero hay una frase muy, muy interesante que dice, uno no se puede ofender cuando pide la opinión, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros sometemos, estamos... nos estamos abriendo a que los demás nos critiquen o nos digan cosas. Correcto. Entonces, hay que tener la mente abierta y agarrar lo bueno y tratar de entender que no es por molestar, sino que le estamos pidiendo una opinión, ¿no? Queremos conocer a esa persona, lo que piensa y cómo lo ve. Entonces, ese es el proceso que nosotros hacemos. Grabamos, editamos, sometemos y volvemos a reeditar hasta que llega un momento en el cual también lo dejamos reposar el producto. Entonces hago el documental y no lo veo por un mes, por ejemplo. Entonces cuando lo vuelvo a ver, entonces ya empiezan a salir otras cosas.
ahí sale el micrófono, mira de que ahí sale ese vaso, ay, tenía que quitarlo. Todos esos pequeños detalles, incluso hay escenas que ya no gustan. Quítala ya no quiero ver eso, ya no. Exacto, sí, todo eso. Y ese proceso sí se lo aprendí a él, ¿no? Cuando él estaba en su tiempo de formación de artista, su manager eso fue lo que le dijo, ¿no? O sea, vas a pintar, lo vas a guardar, volverlo a ver de 2-3 semanas y vas a ver que los colores ya no son los mismos, hay otros matices, hay otras necesidades, o la obra está tan buena que mejor no volverla a tocar, ¿no? Entonces ese sería prácticamente. Algo que es muy común escuchar es que una película puede verse de lo más fatal, pero si tiene un buen guión funciona. Pero yo sé de que la mayoría de los trabajos documentales no tienen, como quien dice, un guión base. ¿Qué tan importante es el aspecto visual para trabajar con documentales? Muy, muy buena pregunta y es totalmente cierto, ¿no? O sea, el guión es principal en todo. Toda película, todo largometraje, cortometraje empieza por el guión. Entonces, de hecho, si es algo que comienza es porque es lo más importante. Pero también trabajar el guión a manera visual es otro trabajo, ¿no? Muy bueno puede ser el guión, pero si se lo da a un director o a un cinefotógrafo que no tenga las habilidades de poder plasmarlo, quizás quede un poco débil o no tenga el mismo impacto que cuando se lee, ¿no? En el documental sí, o sea, tenemos un guión general, una idea general. Y eso es lo importante a veces de saber hacia dónde va uno o hasta dónde quiere llegar. Decía Everardo González que el documental es pisar terreno como pantanoso, ¿no? No se sabe dónde se está pisando, ¿no? Entonces uno puede ir con una idea muy clara de lo que quiere y sale otra cosa. Y al final, eso es lo bonito del documental, pues, de que el guión lo dicta el rodaje. Ahí es donde le doy forma, ¿no? Ahí es donde uno sabe si eso era lo que andaba buscando o hay algo mejor y cambiarlo en el momento. Es improvisar y decidir también en el momento, ¿no? Entonces es importante sí tener un guión muy, muy importante, por lo menos las ideas generales, hacer visitas de exploración. Eso nos quedó de bastante experiencia porque en algún momento nunca hacíamos una visita de exploración y con el último trabajo lo hicimos y entonces cada vez que íbamos ya sabíamos el objetivo a cumplir. Y eso pues obviamente viene de una planificación, pero al final es prácticamente el rodaje que se lo da en lo personal, ¿no? Yo no sé si otros pues tengan una línea que te van de seguir siempre, pero en lo personal siempre es el rodaje. Algo muy importante que me gustaría que nos comentara es que sé que a lo largo de todos estos años no ha habido tampoco un tan buen trabajo que digamos y tampoco uno tan malo. ¿Cuál realmente ha sido el verdadero reto que ha afrontado en una producción? Bueno, cuando nosotros decidimos entrar al mundo documental fue por dos cosas. Uno es porque el documental nos abre a solo ir al lugar y explorar y sacar un producto. Y dos, por las limitantes tanto de equipo, de actuación y de gente que se dedique al rubro, ¿no? Hasta ahora pues vemos que va emergiendo y hay muy buena parte de producción. Y cuando nosotros comenzamos, no, pues obviamente con teléfono móvil empezamos a hacer nuestros primeros proyectos audiovisuales. Creo que el primer trabajo decente, yo les llamo decente, ¿verdad? Que tiene muchos errores, pero es un documental sobre el cacao. Se llama Cacao Ríos de Chocolate, que es alrededor de 23 minutos y es un documental de formato clásico. Ese lo mandamos para un concurso de Festival de Cine Nacional. Dentro de los requisitos decía documental, entonces decidimos hacer un documental del cacao porque también ellos daban los temas. Cacao, maíz, los mayas, Ciudad Blanca, etc. Entonces dijimos cacao. Hicimos todo y al final lo mandamos. No salimos ni nominados, ni selección oficial, ni nada, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que teníamos un trabajo no de lo último, pero sí habían buenas cosas ahí. Y cuando yo pregunté a uno de los jueces, ¿no? Fue donde me dijo, es que ese tipo de documental no participa en festivales.
el formato clásico. El entrevistador, el entrevistado, imágenes de archivo o imágenes tomadas. Entonces yo quedé con la duda y le dije, ¿cómo así? Claro, dependiendo del tipo de festival, es el tipo de contenido que uno puede enviar. Aquí lo que estábamos buscando era un corto documental. Entonces dentro del documental hay otros subgéneros. Está el formato clásico y está el corto, por decir uno. Hay varios, pero voy a centrarme en esos dos. El corto documental hace que la historia vaya en pro de una persona o de un poblado, pero no hay una explicación de alguien diciendo qué es lo que va a pasar o dando datos específicos, sino que es la vivencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros hicimos pequeños ensayos de biografías, micro documentales biográficos, y ahí íbamos. Pero en el 2021, a finales, en una charla en un café, ¿verdad?, con un buen amigo que se llama Serlis Maldonado, estuvimos tocando el tema de, bueno, tenemos que hacer algo, ¿eh? Entonces yo le digo, yo realmente en ese momento había terminado un proyecto, entonces tenía tiempo libre y no tenía trabajo, entonces le digo, creo que es el momento de hacer algo y involucrarme, tal vez irme 15 días, le digo, a grabar algo y hacer un proyecto solo para practicar. Eso es lo que le digo, sí, o sea, para experimentar y no quedarse estancado. Y ahí fue donde salió la plática y me dice, hay una amiga que tiene una tesis de los lencas y dice que no hay mucho material de los lencas en parte audiovisual. Y le digo, fíjate que está bonito el tema, voy a investigar un poco más. Entonces nos consiguieron la tesis, lo leí, era una historia oral de las tradiciones lencas. Y yo llevé, como le digo, el tema a discusión y le digo, Guillermo, fíjese que a este tema a mí me gustaría explorar con un documental, pero un corto documental. No hagamos el documental clásico, sino un corto documental, que fue lo que nos dijeron. Un poco más personal. Sí, y que por lo menos lo podamos enviar a festivales internacionales. Entonces me dice, bueno, dale, vamos, ¿qué sabes de los lencas? Y yo, bueno, lo que nos enseñaron en el colegio, un pueblo originario, está situado en tal lugar, una población tal, con diferentes actividades, culturas, costumbres y todo. Vamos a ver qué hay. Hicimos el primer ensayo que le digo, el viaje de exploración, 3 días. Pero obviamente llevo mi cámara siempre, ¿no? Y es una cámara DSLR, es una Sony A6300, o sea, es bien sencilla pero que responde a las necesidades de cualquiera, porque la mejor cámara es la que uno tiene a la mano y con la que cuenta, ¿no? No puedo esperar una ARRI, si nunca va a llegar tal vez, entonces, pero si tengo un móvil o una cámara un poquito más decente, la voy a usar. Entonces fuimos y saqué un demo de 2-3 minutos de todo lo que fue surgiendo en el camino. Y es lo que le digo, teníamos el tema general y íbamos a explorar, pero en el camino fueron surgiendo una serie de situaciones que nos dieron una historia o un tema central para hacer el documental ya de los lencas, ¿no? Y en el camino de regreso, manejando, obviamente sacando conclusiones, que llevas buen material, ¿sí, no? Y me dice, ¿cómo le vamos a poner al documental? Entonces digo, bueno, vamos a buscar una palabra lenca. Y la lengua está muerta, ¿no? Prácticamente, sí, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que investigué y encuentro en internet, en una página de pueblos originarios, un diccionario donde está la lengua lenca con alrededor de unas 500 palabras, ¿no? Y dentro de ellas estaba Apinán. Entonces le digo, ¿qué tal le suena Apinán? Qué bien, ¿qué significa? Nosotros, le digo. Ah, pues está bien, lo vamos a tomar como opción. Vamos a seguir buscando. ¿Cuál? No seguimos buscando, ¿no? Nos quedamos con esa, Apinán, nosotros los lencas, ¿no? Entonces, así se llama el proyecto. Entonces, es una recopilación de 7 historias en uno solo. Una antología. Sí, es episódico, el corto documental. Y durante un rodaje de 8 meses, fuimos varias veces, hay de anécdota a anécdota en cómo lo formamos, pero es lo que le digo, cuando yo llevaba una idea y al final veo el producto, nada que ver con lo que yo pensaba al inicio, ¿no? Pero en el camino también quise aprovechar la parte académica y le dije, vamos a hacer 2 documentales a la vez. Hagamos uno académico de formato clásico,
que sirva para dar contexto de quiénes son los lencas, de dónde viene, para que alguien que lo vea por primera vez antes de ver el corto entienda de dónde vienen los lencas. Sí, ya entiendo. Y hacemos el corto, que es la vivencia o introducir a un espectador al día a día de los lencas. Es decir, cómo viven, cuál es su religión, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus necesidades, cuál es la realidad del día de hoy en el contexto en el cual está. Y es una crítica. Y post pandemia también, cómo les afectó, etcétera. Entonces, a raíz de eso hicimos ese corto documental, y una vez que ya lo terminamos, la vista estaba puesta en Ícaro, en el Festival de Ícaro, el centroamericano. Pero para ello hay que aplicar a Ícaro, Honduras. Vamos a enviarlo. Lo enviamos y salimos selección oficial aquí en Honduras. Esa muestra es la que va a representar Honduras en el de Centroamérica, en Ícaro, Centroamérica. Excelente. Se manda. Y allá salimos también selección oficial por parte de Honduras. O sea, no solamente era clasificar aquí, sino que ya también era otra clasificación. Entonces ya teníamos una par. Luego por ahí encontré también un festival en México que se llama Contra el Silencio de Todas las Voces, que también es de cine independiente, con muchos años de trayectoria, y lo envío. Y al tiempo me cae la notificación, son selección oficial. Híjole, ya teníamos 2 palmas, ¿no? O sea, los laureles. Increíble. Ya con eso, en nuestro documental, era como el éxito, pues ya lo habíamos conseguido. Objetivo cumplido, ya estuvo. De hecho, aparece en el camino alguien y dice, oigan, ustedes están haciendo documentales, sí, mándamelo, quiero verlo. Lo ve y dice, esto perfectamente puede encajar en el San Diego Latino Film Festival. Wow. El segundo, quizás el segundo festival más importante de Estados Unidos a nivel de latino, ¿no? Entonces, ¿será? Le digo yo, sí, nos reunimos perfectamente, ¿sabes? Él me dice, no tengas dudas, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor, ¿no? Sí, Y decir, siempre pasa. sí, decir, ok, no es tan bueno, digo yo en mi mente, pero vamos a ver qué dice la crítica, ¿no? Exponerlo a gente que sí mira cine y que no tiene la afinidad. Enséñale uno le enseña su trabajo a sus amigos y por pena o por afecto le va a decir está bonito, felicidades, etcétera. Sí. Pero no es algo tan objetivo como alguien que se dedica a criticar. Exactamente. ¿No? Entonces empiezo el proceso, pero hicimos reformas a la última versión porque nos recomendaron, mira, ahí tenés algún problema en esto, en lo otro, pero pueden hacerlo porque todavía hay tiempo para aplicar. Entonces reformé otra vez el corto documental, terminé la última versión. Y en el camino, pues, obviamente, como le digo, es un trabajo en equipo, ¿no? Estaba Serlis, estaba Guillermo, se involucró también un buen amigo que Daniel Núñez, dio clases aquí de fotografía. Y él fue como nuestro fotógrafo también oficial para una exhibición de fotografías de los lencas que quedaron muy, muy buenas. Y también me ayudaba en cámaras, ¿no? Y al final, cuando lo envío, uno pues es a ciega, pues hace la inscripción, paga un fee a veces, ya otras veces es gratuito, ahí se paga un fee y se somete a los jueces, ¿no? Al tiempo, en enero, cae la notificación selección oficial en San Diego, que fue ahorita en marzo, ¿no? Wow. Y me mandan la calificación de los jueces, ¿no? O sea, son 3, 4 jueces que miran el trabajo y determinan si vale la pena ser parte de la muestra de San Diego. Y nos dan un 9.2 de 10, ¿no? ¿En serio? Y entonces yo le pregunto a la persona que tenía más conocimiento en las cuestiones de festivales, oíme, ¿y con cuánto se entra ahí? Bueno, generalmente yo considero que en San Diego se entra con un 6.5, 7 máximo, me dice, pero obtener un 9.2 y nos mandaban los comentarios, ¿no? O sea, de muy buena fotografía, que me gustó, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas que nosotros sí veíamos que vale la pena el trabajo, pero dicho por alguien que no tiene afinidad a nosotros y que se dedica a ello, ¿no? Entonces, para nosotros ya ese también es otro premio, ¿no? Ya de tiene que más peso la opinión. Ya tiene más peso, ¿no? Independientemente de lo que diga cualquiera, satisfechos estamos como equipo de haber terminado el proyecto y que tuviera esa repercusión. Para no cansarle, pues ya llevamos 6 selecciones oficiales. Uno en Chile, está otro en Londres.
Y al final, pues, y en Perú tenemos ya 6 selecciones oficiales del documental, del corto, y va también a otros 20 está inscrito a ver si vale la pena para ellos también tenerlo como selección oficial. Lo que pasa que es un proceso largo, ¿no? Es prácticamente 2 años, creo que es cada trabajo que uno somete a festivales, que no los podemos poner público. Pero por eso hicimos también el documental de formato clásico, que ese sí está libre en YouTube y que también en redes sociales. Solo son 11 minutos porque fue micro documental. No queríamos cansar a la gente para que solo fuera una introducción antes del trabajo principal, que era el corto. Hablemos un poco del cine en Honduras. Porque sé de que el cine en Honduras es un tema un tanto complicado, ya que no es una cultura muy explorada aquí en Honduras, por lo menos. Porque sé que en otros países, bueno, las personas se hartan de cine, podría decirlo. Sí. Pero el cine documental en Honduras existe. Claro que sí existe. Bueno, son reconocidos, ¿verdad? Son pocos, o sea, a nivel internacional y a nivel también nacional, porque cada área también tiene sus gentes escondidas, ¿verdad? Que solo el que está dentro del rubro los conoce y los demás dice... Y sabe de sus obras. Exacto. Vaya, digamos, yo tengo muchas amistades mías que ignorarían que yo me dedico ahora a la parte documental, ¿no? Pero dentro de lo hondureño podría darle fe por ejemplo, a Laura Bermúdez, que tiene obras de documental, corto documental, que han sido muy, muy importantes fuera, en festivales internacionales, ¿no? Y el cine en Honduras pues viene creciendo, ¿no? Hasta el año pasado, o no sé si el año antepasado, que se forma el Instituto de Cine, fuimos el último en Iberoamérica. Entonces ser el último quiere decir también que vienen haciendo. Entonces no podemos exigir a grandes... no podemos ser tan exigentes pues con lo que tenemos ahorita, pero sí debemos de apoyarlo, ¿no? Ahora bien, una cosa es apoyar y otra también apoyar la mediocridad, ¿verdad? Porque no quiere decir que cualquiera se puede autodenominar cineasta, porque sí, yo tengo mis reservas hasta en ese concepto. Yo siempre lo he dicho, yo ni me considero cineasta, sino que un aficionado de las artes audiovisuales, ¿no? Porque respeto mucho la parte de la academia, porque es un proceso, o sea, y es necesario. No es tanto necesario, pero si se puede tener acceso, hay que hacerlo, ¿no? Si a mí usted me dice ahorita, te damos una beca para ir a estudiar cine o lo que te hace falta, yo me voy. O sea, el ego no me va a decir, no, porque ya hago documentales, yo ya no necesito. En absoluto, siempre se termina aprendiendo todos los días, y más cuando se tiene una formación. Entonces, en Honduras el cine documental sí existe. Lo único que lo han hecho a veces de forma como un reportaje, pero también siempre ahorita hay como un auge en esa temática por el acceso a las cámaras. Es más fácil tener un equipo ahorita audiovisual, es más fácil tener un móvil y documentar. Bueno, para mí TikTok es una herramienta de documental también, demasiado, ¿no? Diría yo. Sí, porque la gente graba en el momento exacto como está, y la realidad, y la plasma y la comparte. Y lo que pasa, ¿no? Y mira lo que está pasando ahorita. Sí. Y ya. Y ese es un documental, ¿verdad? Que tenga un formato cinematográfico es otra cosa, ¿no? Ya cuando se lleva a una producción donde se cuide cada cuadro, cuando se cuide un guión, una narrativa, cuando se cuide el sonido, etcétera. Pero como tal, Honduras va a ir viendo que tiene potencial, porque historias en todo lugar hay, y toda persona tiene una historia, ¿no? Solo es escogerla bien y tener un guión específico en ello, ¿no? Y lo que sí diría yo, ¿verdad? Servio Tulio, que trabaja en Unitec en Tegucigalpa en el área de comunicaciones, está haciendo un trabajo muy bueno. Yo he estado siguiéndolo de cerca, los trabajos que hacen los estudiantes allá, y me dejan muy buena impresión. Y eso quiere decir estudio, eso quiere decir academia, no necesariamente escuela de cine, pero si hay una línea de comunicación audiovisual, eso es muy importante, ¿no? Porque también la curva de aprendizaje, como le digo, se acorta, pero también debe de hacer cosas, ¿no? No se puede quedar solamente con un título, sino que tiene que hacerlo, ¿no? Bueno o malo el contenido que vaya realizando, es ir generando, y en algún momento pues eso puede llegar a explotar. ¿En algún momento se imaginó ese Asael de 10 años que iba a estar haciendo documentales ahorita?
Yo creo que aquí es como ese cliché, ¿verdad? Que dice, nunca lo imaginé. Nunca me imaginé que iba a estar haciendo estas cosas. Y sí, nunca lo imaginé. O sea, lo imaginé sí, mas no estaba seguro de que se fuera, ¿no? Porque el país también limita. Seamos realistas, ¿no? O sea, no es lo mismo México que Honduras. Ahorita que estuvimos en San Diego, me reuní con Everardo González, el documentalista mexicano, ¿no? Tiene un proyecto que se llama Yermo. Ese proyecto es la visita a 10 de los desiertos más icónicos del mundo. Y él iba a ser un detrás de cámara de un fotógrafo. Y en el camino, por accidente, le dice que eso se presta para hacer un documental. Entonces hacen la coproducción y se deja ir en una película bella en fotografía, interesante, porque obviamente son 10 desiertos y la gente que está ahí ve como lejanos a nosotros y nosotros vemos a gente en situaciones remotas a ellos, ¿no? Entonces la contradicción, ¿verdad? Que cada quien es dependiendo de la perspectiva que tiene. ¿A qué quiero llegar? A que en la reunión hablamos de ese tema y nos dice, cuando vio nuestro documental, porque tuvimos una reunión 1 a 1 y le ofrecí ver el documental, lo vimos juntos, ¿no? Me dio críticas, me dio mejoras, de una persona que tiene trabajos excepcionales. Y al final tocamos ese tema. Entonces me dice, mira, yo te voy a decir algo. Me dice, lamentablemente estás bajo México. Sí. No porque seamos mejores, sino por la cantidad de trabajo que se produce aquí. Exacto. Entonces, aquí hay una industria que ya está posicionada, tiene sus limitantes todavía, no es lo último, pero hay producción. En comparación a Honduras, que venimos comenzando. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer las cosas bien. Sí se puede. Pues podrá ser en menor escala, pero se pueden hacer. Entonces, el problema muchas veces es la limitante donde está. Le digo yo, es increíble que haya hecho un trabajo de 10 desiertos, pero obviamente, ¿quién va a financiar en Honduras esos viajes a esos 10 países con toda esa... Es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Hasta ahora, con el iCine, es que se pueden abrir esas puertas, ¿no? Ibermedia, por ejemplo, tiene su programa de convocatorias, uno hace el guión, hace el tratamiento, hace todos los requisitos, lo somete y posiblemente ahí esté el financiamiento para hacer ese tipo de trabajo. Pero por cuestiones personales, casi es como por amor al arte, como dice otro cliché, pero es cierto, ¿no? Así se comienza y es bien difícil, pero no imposible hacerlo. Bueno, chicos, creo que escucharon de parte de Asael esta increíble entrevista, porque creo que ahorita he absorbido la mayor cantidad de información e historias que, bueno, a lo largo de todo este podcast. Así que ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros, pero antes de que se vayan, solo un último consejo para todos aquellos que quieren aventarse, o sea, que quieren ir por pasión al cine. ¿Deben hacerlo o no deben hacerlo? Claro que lo deben de hacer, ¿no? O sea, que consuman YouTube. Sí, ahí está toda la información necesaria para comenzar. Luego los contactos importan bastante, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hacerlo es lo importante, ¿no? Porque dice, querer es poder, no, hacer es poder. Yo puedo querer un montón, pero no lo voy a lograr. Si lo hago, es posible que tenga una mayor cantidad de éxito. No lo asegura, pero hay una gran probabilidad cuando se lanza y se da el paso. De lo contrario, pues solo va a quedar en una idea y la idea que no es materializada se esfuma. Entonces lo importante es hacerlo, ¿no? Y tener crítica, buscar muchas personas que le den una retroalimentación, pero también buscar las personas idóneas. No es cualquiera, no es a cualquiera. Esa es una parte. El público en general es una parte, pero está también el crítico, también el académico, personas que conocen, y después someterlo pues al público es como la estrellita, ¿verdad? Que si gusta, sí. Entonces... Tienes una estrellita en la frente, entonces. Ahí está la confirmación de que va bien. En conclusión, entonces, ¿se puede hacer cine sin estudiar cine? Sí se puede, claro. Ya lo escucharon, sí se puede, chicos, sí se puede. Bueno, un placer tenerlo acá con nosotros, Asael. Bueno, Asael Talavera para todos ustedes, y espero esta no sea la última vez que lo tenemos acá. No, gracias a ustedes por invitarnos y un placer, muy agradecidos también, ¿no? Nos vemos, que tengan un feliz día. Espero hayan disfrutado el capítulo de esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como La Voz del Jaguar en Instagram, YouTube y TikTok. ¡Nos vemos!